buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana positiva para los activos de riesgo, con las acciones globales avanzando casi un 2% durante la semana, mostrando un desempeño positivo por tercera semana consecutiva. Por otro lado, la renta fija global mostró un retroceso leve de 0,1%, pero vemos un retorno positivo tanto en mercados desarrollados como emergentes corporativos, después de que las tasas de los treasuries a 10 años cayeran levemente durante la semana, cerrando en 4,49. En cuanto a los commodities, el índice general mostró un sólido rendimiento, subiendo un 1,5% durante la semana, mientras que el dólar index se apreció 0,3% y las monedas emergentes mostraron un desempeño plano. En el plano local, vimos desempeños positivos, con el IPSA mostrando un avance de un 1,24%, subiendo por tercera semana consecutiva, y la renta fija local alcanzó un avance de un 0,6%. Por otro lado, el peso chileno se apreció por cuarta semana consecutiva, en un contexto en el que se apreció casi 14 pesos esta semana, impulsado en parte por el cobre, el cual sigue extendiendo su rally. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos positivos casi de forma transversal, tanto en mercados desarrollados como emergentes, los cuales suben casi un 2% y un 1% respectivamente. El único mercado relevante que mostró un retroceso en dólares fue Japón, pero esto se debe casi en su totalidad a un efecto de tipo de cambio por el movimiento del yen durante la semana, dado que el índice en moneda local se mantuvo plano. Por otro lado, destaca Europa como el mercado con mejor desempeño, subiendo más de un 3% en la semana, mientras que Latinoamérica se mantuvo plano. Pasando a la renta fija global, vemos retornos mayormente positivos, con el índice general mostrando un retroceso leve de 0,1%, pero tanto en desarrollados como en mercados emergentes corporativos podemos ver desempeños positivos. Destaca la clasificación High Yield como la que muestra mejores desempeños, mientras que Latinoamérica mostró un avance de casi 0,4%. Lo anterior se da en un contexto en el que las tasas de los treasuries más de corto plazo subieron, pero los treasuries a 10 años retrocedieron por segunda semana consecutiva, cerrando el día viernes en 4,49%. En cuanto a las divisas, durante la semana vimos un dólar a nivel global que transó con ganancias, apreciándose un 0,26%, con el yen destacando como la moneda con peor desempeño, depreciándose casi un 2% durante la semana. Dentro de mercados desarrollados, el resto de las monedas tuvieron rendimientos más bien planos, y en emergentes también vemos retornos mixtos, donde el índice general de monedas emergentes se mantuvo plano, pero destacó el real brasilero como la moneda con peor desempeño en la semana, depreciándose casi un 2%, mientras que el peso chileno destacó como la mejor moneda en la semana, impulsado en gran parte por el cobre, que siguió extendiendo sus avances, mostrando una apreciación de casi 14 pesos, cerrando el día viernes en 9.25, donde incluso llegó a mínimos de 918 pesos. Los commodities tuvieron una muy buena semana, con el índice general subiendo un 1,5% y mostrando alzas de forma transversal en todos los tipos de commodity. Por el lado de los commodities de energía, vemos un avance leve en el petróleo WTI de un 0,2%, mientras que el gas natural extiende sus ganancias, saltando más de un 5% en la semana. Por el lado de los metales, destacó el buen desempeño de la plata, del oro y también del cobre, los cuales avanzan un 6, un 2,5 y casi un 1% respectivamente. Por el lado de los commodities de agricultura, vimos retornos positivos, con el trigo saltando casi un 7% en la semana. Pasando a la noticia de la semana, el día miércoles se publicó el dato de IPC en Chile correspondiente al mes de abril, el cual sorprendió al alza a las estimaciones de mercado, mostrando un avance de un 0,5% mes contra mes, cuando se esperaba que este dato se ubicara en 0,4%. Con esto, el IPC interanual mostró un avance de un 4% año contra año y la inflación sin volátiles alcanzó una cifra de 0,5% mensual y de 3,7% anual. En el gráfico de la derecha podemos ver que alzas en alimentos, vivienda y transporte explican en gran parte el aumento del IPC mensual
Y por otro lado, bebidas alcohólicas, vestuario y calzado y servicios financieros contribuyeron negativamente durante el mes. A pesar de esta sorpresa alcista, consideramos que el escenario base del Banco Central sigue siendo el escenario base y esto no debería generar mayores cambios para la próxima reunión de política monetaria. Por otra parte, continúa también la temporada de resultados en Estados Unidos, donde ya 459 de las 500 empresas del S&P han reportado sus resultados del primer trimestre del año. Podemos ver en la primera tabla que, en promedio, las empresas que han reportado han sorprendido al alza a las estimaciones de mercado, tanto en ingresos como en utilidades, en un 1 y 8.4% respectivamente. En la segunda tabla podemos ver que en promedio las empresas han mostrado un crecimiento en ingresos de casi 4% año contra año y de 5.5% en utilidades. Dentro de los sectores que muestran mayor crecimiento en utilidad encontramos el sector comunicaciones, consumo discrecional y utilities, que crecen más de un 30% año contra año. Y por el lado negativo, en promedio solo vemos caídas en utilidad año contra año en el sector salud, energía y materiales. Esta semana tenemos varias empresas reportando resultados a nivel global, donde destacaría Petrobras el día de hoy, Aftermarket. Mañana tenemos los reportes de resultados de Tencent, de Home Depot, de Alibaba y Bayer en el pre-market. Y por último destacaría Walmart el día jueves antes de que abra el mercado. En Chile también estamos llegando al fin de la temporada de resultados del primer trimestre del año, conociendo ya un total de 21 dentro de las 29 empresas que contiene el IPSA. En la tabla de la izquierda podemos ver que en promedio las compañías han mostrado un crecimiento de ingresos de un 1% y de más de un 17% en utilidades, destacando el buen desempeño del sector retail y también del sector real estate. En la tabla de la derecha tenemos las empresas que reportaron la semana pasada, donde destacaría el reporte de resultados de Falabella, que sorprendió al alza las estimaciones de mercado con un aumento en EBITDA de más de un 130%, explicado por un efecto de tipo cambio favorable, inventarios y gastos controlados, en línea con el plan de eficiencias de la compañía, además de los buenos resultados de Mallplaza, donde los ingresos crecen un 14% y el EBITDA un 16%. Destacaría que la acción de Falabella fue una de las que mostraron mejor desempeño la semana pasada, contagiando así a otras empresas del sector retail como Ripley y SMU. Por otro lado, Entel reportó por debajo de las expectativas, mostrando una pérdida no esperada de más de 20.000 millones. CCU, por su parte, reportó levemente bajo lo esperado por presiones en costos, por diferencias de tipo de cambio, mostrando caídas tanto en EBITDA como en utilidad. En el sector forestal, ambos exponentes reportaron por sobre las expectativas, pero destacó el desempeño de Copec, anotando un aumento de 38% en EBITDA año contra año en el primer trimestre, explicando el buen desempeño de la acción durante la semana. Para esta semana esperamos los resultados de SMU el día de hoy, de Ripley y Salfacorp el día miércoles y finalmente de Vapores el día viernes. Pasando a los datos económicos a ser publicados esta semana, mañana esperamos datos de inflación en Europa, con Alemania y España publicando el IPC correspondiente al mes de abril, mientras que en Estados Unidos se publicarán los precios al productor, donde se espera un aumento de 0.3% mes contra mes, lo que representa una aceleración con respecto al dato que vimos el mes previo. El día miércoles va a ser el día más importante de la semana, con los mercados esperando el dato de IPC de Estados Unidos y los analistas proyectando un avance de un 0.4% mes contra mes y de 3.4% año contra año. Cabe mencionar que este dato seguiría indicando un lento progreso de las medidas para combatir la inflación y no sería suficiente para cambiar el discurso más hawkish que ha presentado la Reserva Federal. Por otro lado, nuestra casa de estudios espera que el sector servicios continúe presionando la medida subyacente de IPC, reforzando la expectativa de solo un recorte de tasas en septiembre. Por otro lado, el jueves esperamos los datos de producción industrial y ventas de retail en China, además de producción industrial en Japón y en Estados Unidos. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Y recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una excelente semana.